Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 48. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que les dé a beber un vaso de agua, porque son de Cristo, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen en el mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura de Marcos en este domingo contiene dos partes. La escena en la cual el discípulo, Juan, va donde Jesús para denunciar a un exorcista que expulsaba demonios en el nombre del Señor, pero que no era del grupo. Esto lo leemos en los versículos 38 al 40. Y este episodio está seguido de una serie de dichos sobre la caridad hacia los discípulos, versículo 41, y también algunas recomendaciones para que no ocurran escándalos, versículos 42 al 48. En pocas palabras, tenemos una parte narrativa y una parte discursiva. Tanto el relato como los dichos tienen en común que en ellos se repite la expresión nosotros, ellos. Además, el poner aparte a un exorcista sirve de contexto a otras personas que dejamos por fuera de la comunidad cuando se producen escándalos. Como en los episodios anteriores, estamos de nuevo ante conflictos. Conflictos que pueden distanciarlo a uno de Jesús y también de los hermanos. Por eso comencemos recuperando el contexto. Jesús está de camino hacia Jerusalén junto con sus discípulos. Y el ambiente que se respira en la ruta es tenso. No es nada tranquilo entre los miembros de la comunidad. Recordemos, primero, cuando Jesús anunció su pasión, los discípulos no lo entendieron. A pesar de que al principio es Pedro quien se revela, luego los otros no es que propiamente se rebelen, pero sí se afianzan en sus expectativas mesiánicas relacionadas con el uso del poder. Luego, cuando Jesús se ha ausentado por un breve tiempo en la montaña de la transfiguración, resulta que los discípulos que se han quedado abajo no pudieron sacar el demonio de un niño epiléptico que había traído su papá para que se lo sanaran. Y esto les valió un regaño de Jesús y también un llamado para que imitaran esa fe de aquel papá angustiado. Finalmente, como veíamos el domingo pasado, los 12 se habían puesto a discutir quién de ellos sería el mayor. Era una evidente contraposición al camino delineado por Jesús para el Hijo del Hombre, quien llega a la gloria, pero a través de la cruz. Podemos ver cómo a estas alturas, entre Jesús y la comunidad de sus seguidores, se ha dado un distanciamiento. Un distanciamiento en la manera de entender el camino que están llevando a cabo. El problema es la incomprensión de la propuesta del Maestro Jesús. Resultan los discípulos yendo por un sendero distinto al de su Maestro.
frente a la Pascua que le espera, Jesús se había mostrado convencido. Él les había dejado entender que detrás de todo había un propósito divino que requería de él una obediencia radical, incluso hasta la muerte. Pero para los discípulos esto parecía incierto, confuso e incluso inaceptable. En este Evangelio de Marcos, todo este viaje hacia la ciudad santa se caracteriza por esta tensión entre Jesús y sus seguidores, por la incomprensión de todos. No se escapa ninguno. Y es en este contexto que se sitúa un nuevo cortocircuito que pone en evidencia el punto al que han llegado. Veamos ahora sí el relato. Primero, el exorcista que no era del grupo de Jesús, en los versículos 38 al 41. Vienen a ponerle quejas a Jesús. ¿Y quién es el que lo hace? El protagonista es uno de los discípulos de la primera hora, que fue llamado a la orilla del lago de Galilea, uno de los dos hijos de Zebedeo. Se llamaba Juan. En otro episodio se le llama el hijo del trueno, junto con su hermano. Y recientemente había sido uno de los 3 discípulos privilegiados que el maestro había llevado consigo a la montaña de la transfiguración. Pues precisamente este mismo Juan viene donde Jesús para contarle de una prohibición que acababan de imponer a un exorcista allá en la calle. Resulta que habían detectado a una persona que hacía exorcismos, acciones de liberación, y no solo eso, sino que esta persona lo estaba haciendo valiéndose del nombre de Jesús. Versículo 38, le dicen, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Si miramos bien, los hechos problemáticos en realidad son 2, si bien están interconectados. Desde su punto de vista, el de Juan y los discípulos, el primer problema era que aquella persona exorcista se valía, entre comillas, del nombre de Jesús. El segundo problema era que esta persona no hacía parte de la comunidad, que no seguía a Jesús junto con ellos, y por lo tanto no había sido enviada con poder junto con ellos a la misión que ya había sido narrada previamente en el capítulo 6. Una misión que consistía en anunciar el reino de Dios con palabras y con acciones de sanación y también con exorcismos. En cuanto a lo primero, el uso del nombre de Jesús. Valga la pena recordar que esta expresión, en el nombre de Jesús, ya la habíamos escuchado el domingo pasado, en la escena anterior, en el versículo 37 del capítulo 9 de Marcos, cuando Jesús, abrazando al niño, les dijo, el que acoja a un niño como este en mi nombre, en mi nombre. La teología del nombre en la Biblia es muy importante. Es una forma de referirse a la persona misma, en este caso de Dios o de la persona misma de Jesús. El contexto es claro. Por lo tanto, tiene que ver con una de las mediaciones de la presencia de Dios. De ahí su sacralidad. Y el que se le considere a este nombre portador de poder. Y no solo con respecto a Dios, cuyo nombre es inefable y no se puede pronunciar. Así lo dicen, lo repiten nuestros hermanos hebreos. De hecho, existe también un poder asociado a algunos nombres que incorporan el nombre de Dios. Por ejemplo, Jeremías, en hebreo se llama Yirmiyahu, Dios ha inspirado. O lo mismo ocurre con el nombre de Israel, que lleva dentro de la palabra el nombre del Señor, el Elohim. El nombre de Jesús también. El nombre de Jesús, como muchos en la Biblia, lleva impreso el nombre de Dios. Aquí en este caso, Yehoshua, que significa Dios salva. Eso sí, el nombre de Jesús es un nombre especial. Como dice Filipenses 2:9, el nombre que está sobre todo nombre. Pero volvamos. Invocar el nombre de Jesús equivalía a hacer presente al mismo Jesús
con su poder. Creo que queda claro. Invocarlo, expulsar demonios o realizar signos, milagros, usando su nombre significaba de alguna manera una identificación con él. ¿Qué es entonces lo que le molesta a Juan y a sus compañeros hasta el punto de prohibir el uso del nombre de Jesús, aquel caballero? Queda claro que tiene un celo que está fuera de lugar. Por una parte, es verdad que deja ver su amor por Jesús, pero por otra, esto lo lleva a ser excluyente. Juan y sus compañeros reflejan esta mentalidad. Si esa persona se vale del nombre de Jesús, entonces debería estar dentro del cuerpo de nuestra comunidad, siguiendo a Jesús junto con nosotros. Y como esto no es lo que ocurre, Juan lo ve como un incoherente. Al fin y al cabo, como ya dijimos, Jesús había dado el poder de expulsar demonios a aquellos que expresamente había llamado y luego enviado a la misión, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Pero por detrás hay algo más. Podemos notar también cómo en el acto de prohibición se asoma un espíritu de reivindicación. Quiero decir, que solamente los 12 serían los únicos autorizados para llevar a cabo gestos de liberación en el nombre de Jesús. Bueno, es una forma de ponerle fronteras al poder de Dios. Y estamos aquí ante un sentido de pertenencia que excluye la posibilidad de que se haga el bien por parte de aquellas personas que no están dentro del grupo comunitario. Se siente aquí el peso del nosotros, nosotros. Y estamos ante una peligrosa voluntad de controlar, de filtrar cualquier bien que hagan otros que no caminan en nuestro grupo. Para que tenga valor lo que se haga, que haga solamente la institución a la cual uno pertenece. Pero fíjense en esto, por otra parte, también habría que tener en cuenta, como Jesús lo va a advertir más adelante, en el llamado discurso escatológico del capítulo 13 de este mismo Evangelio de Marcos, que hay que discernir a los falsos profetas que hacen un uso interesado del nombre. Marcos 13:6 dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy, y a muchos los seducirá. Jesús deja claro que hay un uso del nombre que él no admite. Pero volvamos a nuestro texto, a nuestro episodio. ¿Qué responde Jesús en esta ocasión? La respuesta es dura. Desautoriza a Juan y a sus compañeros. Versículo 39, clarito, no se lo impidan. Se trata de un acto de corrección que enseguida da cuenta del porqué. Veámoslo, versículos 39 y 40. Porque no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros, está por nosotros. Quiere decir que allí donde se hace el bien en nombre de Jesús, no hay que bloquearlo. Todo lo que a los ojos de Dios tiene valor, debe también ser reconocido por los discípulos. Si bien esto no quiere decir que por ese hecho ya se pertenezca a su comunidad. De todas maneras, el gran criterio que mide la autenticidad del discipulado sigue vigente. Y eso es lo que cuenta incluso con aquellas personas que no son miembros de la comunidad. Lo vimos ya antes el domingo pasado. Versículo 35. Ser los últimos de todos y los servidores de todos. Y es en este sentido que los que viven y sirven a Jesús son muchos más que aquellos que están dentro de su comunidad. En síntesis, los discípulos intentan hacer un acto de exclusión, imponiendo un veto. Jesús, por el contrario, sigue la vía de la inclusión. Quien no está contra nosotros, está
por nosotros, a nuestro favor. El camino del discipulado tiene su identidad, es verdad, pero no es exclusivista. Y esta mentalidad exclusivista está bien descrita, por cierto, en el episodio narrado en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento, Números, capítulo 11, versículos 26 al 29, que en este domingo leemos en la primera lectura, donde vemos a un Josué, discípulo de Moisés, que va donde su maestro Moisés para pedirle, inclusive exigirle, que impida a dos personas que no estaban dentro de la tienda del encuentro que profeticen. Sí, pero estas personas de todas maneras estaban llenas del Espíritu. Y Moisés no le acepta la solicitud a Josué. Es lo mismo que ocurre aquí entre Jesús y sus discípulos. Pero el versículo 41 nos da todavía una clave. Allá aquí comienzan los dichos, pero nos ayuda a entender todavía más. Porque Jesús extiende la enseñanza. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no perderá su recompensa. No solo hay personas que no atacan a la comunidad, están a nuestro favor, sino que inclusive son capaces de reconocer a sus miembros por el hecho de que son de Cristo y les dan apoyo, hasta gestos muy sencillos como darles un vaso de agua. Este pequeño servicio del dar un vaso de agua a esa persona que parecía adversa, lo pone en plena sintonía con Jesús. Y lo más bello, no solo hay que reconocer en los de fuera la presencia de Jesús, también hay gente que no es de la comunidad, que sabe reconocer lo bueno que hay en la iglesia, que reconoce a los que son de Cristo. Y estas personas, dice Jesús, también recibirán la recompensa de Dios. Es claro. Y a propósito de llegar al final con recompensa o perdiendo la recompensa, la salvación, Jesús se pronuncia enseguida sobre los escándalos. Si escandalizamos, somos nosotros los que nos colocamos fuera de la comunidad de Jesús. Y por eso un discípulo debe estar atento a su comportamiento. Son los versículos, los dichos de los versículos 42 al 50, y donde se repite la palabra escandalizar. Cuidado con provocar escándalos. Escandalizar es una palabra griega, escándalo, que significa convertirse en piedra de tropiezo para otro, atravesársele al otro en el camino de la salvación, dañarle la vida, el futuro a otro. Y lo que ocurre con frecuencia aquí aparece. Una persona que cae puede arrastrar a otras en la misma caída. Y Jesús es radical. Versículo 42. Al que escandalice a uno de estos pequeños que cree, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen en el mar. Es decir, es fuerte esto, ¿eh? Es fuerte. Jesús advierte sobre el escándalo que se le puede causar a los pequeños. Mikroi, dice en griego, mikroi. Mikroi no significa niños, significa pequeños. Claro, caben los niños, pero los microi a los cuales Jesús se refiere son todas aquellas personas vulnerables que están en desventaja, más expuestas y débiles que los demás, no importa la edad. Y nosotros podemos hacerles daño. Y por eso el mandato de Jesús es corta. Corta con tu mal comportamiento. 3 veces repite este verbo corta. Jesús lo ejemplifica con el corte de las manos, de los pies y de los ojos. Manos, pies y ojos, aquello que lo hace uno tomar determinados caminos, los pies, el ver o no ver, el escuchar o no escuchar. Bueno, todo esto puede volverse obstáculo en el camino del reino. Y repito, lo que está en juego es la vida. Un mal comportamiento al respecto pone en juego nada más y nada menos que la vida misma. Por eso hay que cortar a tiempo, antes de que la vida se precipite en el abismo de la propia destrucción y arrastre al daño
a otros, le dañe la vida a otros. Corta, dice Jesús. Cortar un miembro del cuerpo o sacar un ojo es un indicio de una lucha fuerte dentro de la lógica del perder la vida y el punto de partida para ganar la vida auténtica y eterna, o sea, la de Jesús en el reino. Y yo sé que ustedes lo están sintiendo. Este lenguaje que Jesús usa en este pasaje es muy duro, es tajante. Pero atención, no hay que tomarlo al pie de la letra. Jesús no está pidiendo que hagamos actos de mutilación física para no cometer malas acciones. Lo que nos está pidiendo es que tomemos la determinación con nosotros de parar. Lo que importa es que se trata de una manera como Jesús pide radicalidad, para que tomemos la firme decisión de atajar aquellos impulsos dañinos que llevamos dentro antes de que lleguen a los ojos o pasen por las manos o los pies. ¿Me hago entender? Se trata entonces de un ejercicio de discernimiento que lleva a una decisión. Jesús coloca a todos sus discípulos frente a dos destinos opuestos. La vida eterna con Cristo resucitado en el reino de Dios, que antes había llamado la recompensa, aquí la vida, o la perdición, la Gehenna, que originalmente la Gehenna era aquel valle que está en los alrededores de Jerusalén y que era usado como un basurero, pero que aquí simbólicamente significa la muerte, las tinieblas, el caos, lo que llamamos el infierno, aquello que nos separa del amor y de la vida. Pero atención, así como hacían los antiguos profetas, por ejemplo Isaías en 66:24, Jesús usa aquí la imagen de la Gehenna no para condenar, sino con una intención educativa, para increpar, para amonestar, para abrirnos los ojos, para que no arruinemos nuestra vida. Bueno, llegamos a nuestra conclusión. ¿Qué nos queda del pasaje de hoy? Como punto de partida, hemos visto que teníamos el veto a un exorcista por parte de Juan y sus compañeros. Y esto da ocasión a Jesús para dar una enseñanza sobre la enfermedad del exclusivismo. La capacidad de hacer el bien no se reconoce, no se reconoce fácilmente en el otro para trabajar por la liberación del hombre de los males que le oprimen. Hacer el bien no es exclusivo nuestro. Todos lo pueden hacer y tenemos que reconocerlo, valorarlo. Si alguien hace el bien en nombre de Cristo, este bien, ante todo, hay que aceptarlo, reconocerlo, no negarlo. Y por supuesto hay que darle credibilidad. Si esa persona hace el bien en el nombre de Jesús, ¿podrá hablar mal de él después? Jesús mismo lo pregunta. Y el que no está contra nosotros está a favor nuestro, subraya Jesús. Lo cual implica que no estamos solos en el hacer el bien en este mundo y que hay que aceptar que otros, además de nosotros, gente que ni siquiera conocemos, es capaz de realizar acciones buenas, marcadas por el amor, y que por ello ganarán la recompensa celestial, lo dice Jesús. Recibirán la recompensa, lo dice Jesús. Por eso la verdadera pregunta que tendríamos que hacernos en esta ocasión no es ¿quién está en mi contra o contra nosotros como iglesia? Sino más bien que darle la vuelta. ¿Soy yo de Cristo? ¿Somos realmente de Cristo? ¿Pensamos y sentimos con Él? Eso es lo que importa. Si no pertenecemos a Cristo, si no asumimos su comportamiento y su manera de pensar, no somos nada. Nuestra responsabilidad es luchar cada día, no contra otros, sino contra nosotros mismos, en el combate, mediante una continua purificación de lo que no es del Señor. Por eso, corta, corta. Luchamos no contra supuestos enemigos externos, porque nada ni nadie puede impedirnos vivir el Evangelio, excepto nosotros mismos, cuando no nos purificamos interiormente.